Empezamos con el problema número 1, es un problema de programación lineal y nos dice, el veterinario me ha recomendado que mi perro tome diariamente un mínimo de 8 unidades de hidratos de carbono, un mínimo de 46 unidades de proteína y un mínimo de 12 unidades de grasa. En el mercado encuentro dos marcas A y B de comida de perros. Una lata de la marca A contiene 4 unidades de hidratos de carbono, 6 unidades de proteínas y una unidad de grasa. Una lata de la marca B contiene 2 unidades de hidratos de carbono, 20 unidades de proteínas y 12 unidades de grasas. La lata de la marca A cuesta 10 euros, mientras que la lata de la marca B pues cuesta 16 euros. Y nos preguntan cómo debe combinar ambas marcas para que obtener la dieta deseada al mínimo precio, ¿vale? Y luego pues nos pregunta que cuál es ese mínimo precio que habré de pagar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es toda esta información que tenemos aquí, pues la vamos a plasmar en una tabla y luego pues ya empezaremos con las representaciones. Tenemos aquí nuestra tablita y fijaros que teníamos dos tipos de comida. Para perro teníamos las latas A y las latas B y cada una de estas latas pues contenía hidratos, proteínas y grasas. Al número de latas A que compremos va a ser X, mientras que el número de latas B va a ser Y. Fijaros que las latas A por cada lata contiene 4 unidades de hidratos de carbono, 6 unidades de proteínas y una unidad de grasa. Si yo he comprado X latas, pues de hidratos tendré 4X, de proteínas 6X y de grasas pues 1X. Para las latas B sabemos que cada lata contiene 2 unidades de hidratos de carbono, 20 unidades de proteína y 12 unidades de grasa. Como yo he comprado Y, pues tendremos de hidratos de carbono 2Y, de proteínas 20Y y de grasas pues 12Y. Por otro lado, fijaros que nos dice que la lata A cuesta 10 euros, mientras que la lata B cuesta 16 euros. Por tanto, el coste de latas A será pues lo que vale cada una por el número de latas, 10X, y para las latas de tipo B, pues lo que vale cada uno por el número de latas que hemos comprado, 17Y. Vamos a calcular los totales. Fijaros que de hidratos, pues el total será 4X más 2Y, de proteínas 6X más 20Y, de grasas X más 12Y, y el coste total pues también será pues 10X más 16Y. Nos vamos a fijar en las cantidades mínimas, que son las restricciones, y nos dice que para que la dieta sea óptima, pues nuestro perro tiene que tomar como mínimo 8 unidades de hidratos de carbono, es decir, la cantidad total de hidratos de carbono tiene que ser igual a 8 o superior, ¿vale? Porque nos dice como mínimo, por tanto, esto tiene que ser mayor o igual a 8. La cantidad en proteínas, fijaros que nos dice que tiene que ser como mínimo 46 unidades. Por tanto, esta cantidad tendrá que ser mayor o igual a 46. Y de grasas nos dice que tiene que ser como mínimo 12 unidades, por tanto, la cantidad total tendrá que ser mayor o igual a 12. Nos dice también que, digamos, qué cantidad de cada lata tiene que tomar nuestro perro para que la dieta sea óptima y también pues que este coste sea mínimo. Por tanto, planteamos las ecuaciones y fijaros, el coste viene en función de la X y la Y y habíamos dicho que es 10X más 16Y y este coste tiene que ser mínimo, lo tenemos que minimizar. Y a continuación vamos a poner las restricciones. Fijaros. Teníamos, que habíamos dicho, de hidratos, pues 4X más 2Y tiene que ser mayor o igual a 8, proteínas 6X más 20Y tiene que ser mayor o igual a 46 y de grasas pues tiene que ser el total X más 12Y mayor o igual que a 12. Luego también los valores de las latas, pues X y Y es el número de latas, no pueden ser valores negativos, por tanto tiene que ser o mayor o igual a 0, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra función coste planteada y las restricciones y nos vamos a ir haciendo el dibujo, vamos a ir a hacer la representación.
tenemos aquí nuestras restricciones y lo que vamos a hacer es representar cada una de esas rectas a las que corresponde estas inecuaciones, ¿vale? Para ello pues ponemos un igual y lo que vamos a hacer es calcular dos puntos de esa recta para poder representarlo. ¿Qué puntos vamos a tomar? Pues normalmente vamos a tomar puntos fáciles, un punto que tenga el valor de la x igual a 0 y calculamos la y correspondiente, y un punto que tenga para la y igual a 0 y calculamos la x correspondiente. Siempre tomamos puntos que sean lo más fáciles posibles de calcular. Si tomáis otro punto tampoco pasa nada, pero lo normal es pues tomar estos puntos que son los más fáciles y luego a la hora de representar también son más fáciles, no solo de calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular esos dos puntos. Para x igual a 0, pues lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación ese 0 y así despejo y calculo el valor, la coordenada y del punto que estoy buscando. Pues nada, sustituimos el 0 en la ecuación, 4 por 0 se nos va, nos queda 2y igual a 8 y despejamos esa y, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda 8 partido 2 que es igual a 4. Por tanto, esta coordenada es 4. Nos vamos al otro punto, sabemos que para este punto la y es igual a 0, sustituimos en la ecuación pues esa y igual a 0, fijaros, esto se nos va, nos queda 4x es igual a 8, despejo la x y ese 4 pasaría dividiendo. 8 partido 4 es igual a 2, por tanto el valor de la x es 2. Ya tengo los dos puntos para mi primera recta, me voy a la siguiente. Tengo esta recta de aquí y fijaros lo mismo de antes, voy a calcular un punto cuya x es igual a 0 y otro punto cuya y sea igual a 0. Sustituimos x igual a 0 en la ecuación y vamos a calcular la y. 6 por 0, 0 se me va, me queda 20 igual a 46 y este 20 pues va a pasar dividiendo de manera que y me queda igual a ¿qué? A 46 partido 20, que es igual a 2,3. Sustituyo en la ecuación de la recta ese 0 en la y nos queda 6x más 20, 0 igual a 46, se nos va esto de aquí, me queda 6x igual a 46, despejamos la x, el 6 pasa dividiendo y nos quedaría 46 partido 6 que es 7,7. Pues ya tenemos el segundo punto. Nos vamos a la siguiente recta, hacemos la tabla de valores y lo mismo, vamos a sustituir esta x igual a 0 en la ecuación para calcular la y. Nos queda 0 más 12y es igual a 12, despejamos la y, 12 partido 12 me quedaría 1. Sustituyo la y igual a 0 y me queda x más 0 por y igual a 12, esto se nos va, por tanto x directamente igual a 12. Pues ya tengo los puntos de mis rectas y vamos a representarlas. Tenemos aquí los ejes de coordenadas y vamos a representar primeramente la recta 1 y fijaros, x igual a 0, la y igual a 4, 0 y la y igual a 4, pues tenemos ahí el punto. Luego x igual a 2 y la y 0, pues x igual a 2 y la y 0 tendríamos ese punto de ahí, juntamos los dos puntos y ya tenemos representada nuestra recta. Nos vamos a la siguiente y fijaros que nos dice para la x igual a 0 y la y 2,3, pues x igual a 0 y la y 2,3 pues sería próximo a 2, un poquito ahí arriba, ¿vale? Y luego nos dice que la x 7,7 pues por aquí y la y igual a 0. Pues ya tenemos ese punto, juntamos los dos puntos y ya tenemos la segunda recta. Fijaros, en la tercera, x igual a 0, la y igual a 1, pues sería ese punto de ahí. Y luego la x igual a 12 y la y igual a 0, pues este punto de aquí. Los juntamos y tenemos la tercera recta. Pero fijaros que hemos representado las rectas, ahora nos falta representar las zonas factibles. ¿Cómo vamos a representar esas zonas factibles? Pues lo que vamos a hacer es, bueno, nos falta, sabemos que las zonas también solo vamos a tomar de zonas x mayor a 0 y y mayor a 0, va a ser esta zona de aquí. Y para obtener esas zonas factibles lo que vamos a hacer es
sustituir un punto en cada una de esas inecuaciones, un punto que esté a un lado o a otro de esa recta, y si ese punto cumple la inecuación, pintaremos esa zona. Si no cumple la inecuación, tenemos que pintar la zona opuesta. ¿Qué punto vamos a elegir? ¿Qué punto vamos a sustituir en esas inecuaciones? El punto más fácil. El punto más fácil es el 0, 0. Como ninguna pasa por el 0, 0, pues podemos sustituir en todas ellas ese 0, 0 y ir viendo cuáles son las que cumplen o no cumplen esa, para cuáles se cumple la inecuación, y si se cumple la inecuación pintamos la zona del 0 y si no pintaríamos la otra zona, ¿vale? Entonces vamos a sustituir en la primera inecuación este punto 0, 0 y vamos a ver si cumple o no cumple. Fijaros, al sustituir el 0, 0 en la primera ecuación tenemos 4 por 0 más 2 por 0 nos da 0. ¿0 es mayor o igual que 8? No, por tanto, no vamos a pintar la zona del 0, sino que vamos a pintar la zona correspondiente al otro lado. Fijaros, pintaríamos toda esa zona, ¿vale? Para la siguiente inecuación hacemos lo mismo. Vamos a sustituir el 0, 0 y vamos a ver si cumple o no cumple en la ecuación. Fijaros, nos da 6 por 0, 0, más 20 por 0, 0. ¿0 es mayor que 46? No, tampoco cumple, por tanto no vamos a pintar esta zona, sino que vamos a pintar la zona que no contiene el 0, es decir, esa zona de ahí. Vale, y nos vamos a la siguiente inecuación, sustituimos el 0, 0 y fijaros que tampoco cumple porque 0 más 12 por 0 no es mayor que 12, por tanto no cumple. Lo que vamos a pintar es la zona que no contiene ese 0, es decir, esta zona de ahí. Y fijaros que la zona factible sería la zona donde los tres colores, ¿vale?, se juntan, es decir, esta zona de aquí es donde los tres colores se han juntado, es decir, donde las tres inecuaciones pues se coinciden, ¿vale? Por tanto, la zona factible sería esta de aquí. Fijaros, le pinto ahora ya. Tenemos esa zona factible y lo que vamos a hacer ahora es obtener los puntos de esa zona factible para sustituirlos en el coste. Fijaros, pues tenemos aquí la zona factible, tenemos dos puntos, dos de ellos ya los tenemos calculados, pero nos faltaría calcular el punto B y el punto C. Fijaros que el punto B es la intersección entre la recta azul, la R2, y la recta roja, que es la R1. Por tanto, para calcular este punto lo que vamos a hacer es resolver el sistema formado por ambas rectas. Para el punto C, fijaros que es la intersección entre la recta azul y la verde, es decir, entre la recta R2 y R3, ¿vale? Pues tanto, también lo calcularemos como el sistema, a partir del sistema formado por ambas rectas. Vamos a calcular primeramente el punto B y fijaros que ponemos aquí nuestro sistema. Vamos a resolver el sistema por el método de sustitución, podéis resolverlo por el método que queráis, yo lo voy a resolver por el método de sustitución y simplemente pues voy a despejar primeramente de la primera ecuación, despejamos la x, fijaros el 2 me pasa al otro lado como menos 2y y al despejar la x este 4 pasa dividiendo y nos quedaría 8 dividido entre 4 pues 2 y menos 2 dividido entre 4 pues me quedaría 1/2. Ahora que ya tengo despejada la x pues sustituyo en la segunda ecuación esa x aquí y nos quedaría 6 multiplicado por todo lo que da la x más 20 igual a 46. Voy a quitar paréntesis multiplicando este 6. 6 por 2, 12 y 6 dividido entre 2 nos quedaría 3y menos 3y porque tenemos un signo negativo y nos quedaría esta ecuación de aquí. Vamos a ordenar, vamos a agrupar las x con las x. Este 12 lo pasamos al otro lado como menos 12 y eso nos da al final pues 20 menos 3, 17y y 46 menos 12 nos quedaría 34. Y ya casi tenemos calculada la y, pues simplemente despejamos, sería y es igual a 34 partido 17 que nos daría 2. Por tanto, si la y vale 2, pues sustituimos aquí en la x ese 2 y nos daría, fijaros, 2 menos 1/2 por ese 2, 2 y 2 se nos va, nos queda 2 menos 1 que nos daría 1. Pues ya tenemos calculado ese punto B, que sería 1, la coordenada x, y 2, la coordenada y.
Nos vamos al punto C y fijaros que simplemente el sistema formado por ambas rectas vamos a calcularlo como antes por el método de sustitución. Voy a despejar de la segunda ecuación la x porque es más fácil. Fijaros que tenemos aquí ya casi sola la x. Este 12 nos pasa al otro lado restando y ya tendríamos que x es igual a ¿qué? A 12 menos 12y. Sustituyendo la ecuación de arriba, pues simplemente sería 6 por lo que me ha dado la x más 20y igual a 46, quitamos paréntesis, pues multiplicamos este 6 por el 12, este 6 por el menos 12 y nos daría pues 72 menos 72y más 20y igual a 46. Vamos a simplificar un poquito, pues juntamos las i's, este 72 me va al otro lado restando y al final nos queda, pues fijaros, menos 72y más 20 me quedaría menos 52y y 46 menos 72 que ha pasado al otro lado, pues me quedaría menos 26. Despejo la y sería igual a menos 26 partido menos 52, ¿vale? Pues nos quedaría menos por menos más, pues nos quedaría un medio. Para calcular la x, pues sustituimos ya este valor de la y fijaros que x me queda 12 menos 12 por este un medio, que es lo que vale la y, 12 y entre 2 me queda 6 y 12 menos 6 me quedaría 6. Por tanto, ya tengo calculado ese punto C, que es el punto 6, 1 partido 2. Por tanto, ya tenemos todos los puntos calculados. ¿Cómo calculamos cuál es el que nos da un coste mínimo? Pues vamos a sustituir cada uno de estos puntos en el coste y vamos a ver cuál es el que me da ese coste mínimo. Tenemos aquí la función coste y vamos a ir sustituyendo cada uno de esos puntos para ver cuál es el que nos da ese coste mínimo. Fijaros, para A, que era 0,4, sustituimos en el coste y nos da pues 10 por 0 más 16 por 4, 64 euros. Para el punto B, que es 1, 2, pues el coste será 10 por 1 más 16 por 2, que nos daría 10 más 32 igual a 42. Para el punto C, que es 6,1 medio, el coste sería 10 por 6 más 16 por 1 medio igual a 60 más 8, que nos da pues un total de 68 euros. Y para el punto D, pues nos da 12,0, que al sustituir pues 10 por 12 más 16 por 0 nos daría 120 euros. Fijaros que el coste mínimo se consigue con el punto B, por tanto lo que significa que tenemos que comprar, acordaos que la X era el número de latas de tipo A, la Y es el número de latas de tipo B, por tanto el precio mínimo se consigue comprando una lata de tipo A y 2 latas de tipo B. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto es el precio? Nos decía en el apartado B que calculamos ese precio, pues ya lo hemos calculado. El precio mínimo es de 42 euros. Y ya tendríamos este ejercicio resuelto, este problema, y ya nos pasaríamos al siguiente. El problema número 2 es un problema de matrices. Fijaros, nos dice una matriz A se denomina normal si la matriz A traspuesta por A es igual a la matriz A por la traspuesta. Y nos dice A, calcula el valor de X de esta matriz para que sea normal. Y en el apartado B nos dice que calculemos la matriz X que satisface la siguiente ecuación matricial. Vamos a ver cada uno de estos apartados y vamos a resolverlo. Nos dicen que para que una matriz sea normal se tiene que cumplir esta igualdad, es decir, la matriz traspuesta por la original tiene que ser igual a la matriz original por la traspuesta. Nosotros tenemos esta matriz y tenemos que calcular el valor de X para que esta matriz sea normal. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz traspuesta y fijaros que para calcular la matriz traspuesta simplemente lo que vamos a hacer es intercambiar filas por columnas, es decir, esta fila se va a convertir en columna y esta fila se va a convertir en la otra columna, es decir, la matriz traspuesta es esa de ahí, fijaros, esta fila es esta columna, esta fila es esta columna. Ya tenemos la matriz traspuesta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es el producto
entre la matriz traspuesta por la matriz original, luego haremos el producto entre la matriz original por la traspuesta y finalmente lo que vamos a hacer es igualar esas dos matrices para poder calcular ese valor x. Pues vamos a ello. Matriz traspuesta por A, fijaros, colocamos las matrices. Son dos matrices 2 por 2, por tanto no va a haber problema a la hora de multiplicar porque el número de columnas de la primera me coincide con el número de filas de la primera. Acordaos que para que se puedan multiplicar dos matrices, estos dos numeritos me tienen que coincidir. Y el resultado, la matriz resultado va a ser 2 por 2. Como son todos doses, pues al final todo 2. 2 por 2. ¿Cómo vamos a multiplicar? Fijaros, para multiplicar vamos a hacer este movimiento. Y fijaros, me voy a colocar en la primera fila y voy a multiplicar por la primera columna. Para multiplicar, pues, el primer término de la fila por el primer término de la columna, más el segundo término de la fila por el segundo término de la columna, ¿vale? Es decir, 2 por 2 más menos 1 por menos 1. Y nos daría el término 1, 1. Nos daría este de aquí. Sigo en la misma fila. Y ahora voy a multiplicar por la segunda columna. 2 por 1 más menos 1 por x. Y tendría este término de aquí. Me bajo a la segunda fila y ahora sería segunda fila por primera columna. 1 por 2 más x por menos 1. Esto de aquí. Sigo en la segunda fila, pero ahora por la segunda columna. 1 por 1 más x por x. Y tengo eso de aquí. Simplificando y haciendo los cálculos, pues nos daría esa matriz de ahí. Vamos a hacer la otra multiplicación, la matriz original por la traspuesta, y fijaros que también son dos matrices 2 por 2. Al hacer los cálculos nos va a dar una matriz 2 por 2 y multiplicaríamos del mismo modo. Fijaros, me sitúo en la primera fila y multiplico por la primera columna y el primero por el primero, el segundo por el segundo. Fijaros, 2 por 2 más 1 por 1 y me daría este término de aquí. Sigo en la misma fila y ahora por la segunda columna, 2 por menos 1 más 1 por x, este de aquí. Me sitúo en la segunda fila, este por este, pues menos 1 por 2 más x por 1, este de aquí. Y sigo en esa segunda fila, ahora por la segunda columna, menos 1 por menos 1 más x por x. Y tendríamos ese término de aquí. Simplificando, pues obtenemos esa matriz de aquí. Ya tenemos nuestras dos matrices, esta y esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Igualarlas para poder calcular esa x. Fijaros, igualamos y lo primero que tenemos, fijaros, 5 es igual a 5. Ahí no podemos sacar nada. Pero fijaros, aquí tenemos 2 menos 2 menos x, 2 menos x es igual a menos 2 más x. Es decir, el término que está en la posición 1, 2 lo igualamos con el término también que está en la misma posición en la otra matriz, ¿vale? Y obtendríamos esta ecuación de aquí, que ahora resolveremos. Vamos a ver si podemos sacar más ecuaciones. Fijaros aquí, este término lo igualamos con el término de la otra matriz que está en la misma posición. Y 2 menos x es igual a ¿qué? A menos 2 más x. Por último, tenemos este de aquí, que lo igualaremos a este de aquí, pero fijaros que es lo mismo. 1 más x al cuadrado es igual que 1 más x al cuadrado. De ahí no podemos obtener información. Por tanto, vamos a resolver estas ecuaciones, a ver qué valores nos dan y vamos a despejar la x. Fijaros que la x esta la paso al otro lado, este menos 2 lo paso al otro lado, me queda 4 es igual a 2x y este 2 que está multiplicando pues simplemente pasaría dividiendo y al final despejo la x y me queda 4 dividido entre 2 es 2. Vamos a ver si obtenemos el mismo valor para esta ecuación, porque tendríamos que tener siempre el mismo valor de la x, si no, no se podría. Y fijaros que voy a agrupar las x y voy a agrupar los números y al final obtengo la misma ecuación y por tanto el mismo resultado. Por tanto diríamos que para que la matriz que nos han dado sea una matriz normal, pues la x tiene que valer igual a 2. Y ya habríamos acabado este apartado A y nos iríamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos la matriz X que satisface la siguiente ecuación matricial. Conocemos la matriz A, la B y la C
y tenemos que calcular esa matriz X. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es despejar la matriz X de esta ecuación. Para poderla despejar vamos a tener que aplicar las siguientes propiedades. Acordaros que el producto de matrices no es conmutativo, es decir, A por B es distinto a B por A. Importante. Por otro lado, la matriz inversa por la matriz original es lo mismo que la matriz original por la inversa, este sería un caso concreto que sí que es conmutativo, y ese producto nos da la matriz identidad. Acordaos que la matriz identidad es una matriz cuadrada que todos sus términos son 0, exceptuando los de diagonal principal, que son unos. Esa matriz identidad es como si dijéramos el 1 de las matrices, porque al multiplicar, fijaros, X por la identidad o la identidad por X nos da esa misma matriz, no cambiaría, nos da la matriz X. Por tanto, vamos a despejar, ahora que sabemos ya las propiedades de matrices, vamos a despejar esa X de nuestra ecuación matricial. Y fijaros, tenemos aquí X y aquí X, pues este término que tiene X y este término que tiene X, vamos a pasarlos los dos al mismo lado. Voy a pasar este término al otro lado y le vamos a cambiar el signo. Ahora que ya tenemos las dos X juntas, fijaros que tengo aquí la X y la X a la derecha, por tanto vamos a sacar factor común y al sacar factor común esa X la tengo que dejar a la derecha, ¿vale? Importante, por esta propiedad de aquí, el producto no es conmutativo. Por tanto, si yo me encuentro la X aquí a la derecha y la derecha, cuando saco factor común también tiene que estar a la derecha. Ahora fijaros que tenemos que despejar la X y alguien podría pensar, pues bueno, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pues no, no podemos hacerlo así porque no sabemos dividir matrices. Lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la matriz inversa. Y fijaros, voy a multiplicar aquí por la matriz inversa de toda esta matriz, de manera que matriz inversa por la matriz original me dé la identidad. Y identidad por X será esa X y así tendré la X sola. Pero lo que yo haga a este lado de la ecuación, también tengo que hacerlo a este lado de la ecuación. De manera que si yo multiplico aquí a la izquierda por la matriz inversa, pues aquí también tengo que multiplicar a la izquierda por esa matriz inversa. Por tanto, fijaros, matriz inversa de esta a la izquierda y aquí también tengo que colocarla a la izquierda. Y ahora fijaros, matriz inversa por matriz original me da la matriz identidad, ¿vale? Por tanto, identidad por X es igual a que aquí he pasado este signo negativo delante a esto de aquí por la C. Hemos dicho que identidad por X es la X, pues nada, ya está, ya lo hemos despejado. Simplemente quería indicaros que ese signito de aquí lo había pasado delante. Y ya tendríamos despejada nuestra X. Para calcular la X, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que calcular la matriz inversa de ¿qué? De A menos la matriz B traspuesta. Una vez tengamos esa matriz inversa calculada, la multiplicamos por la matriz C y luego simplemente cambiamos los signos debido a este signo negativo. Lo primero que tenemos que calcular para hacer esta resta es la matriz traspuesta de B. Por tanto, a partir de la matriz B la transponemos y simplemente lo que era fila pues pasa a columna, lo que es fila pasa a columna. Ahora ya que tenemos la matriz traspuesta de B, pues vamos a hacer el cálculo de A menos B traspuesta. Sustituimos, fijaros, y hacemos la resta. Para hacer la resta, pues los términos que están en la misma posición se restan. 1 menos 1, 0. 2 menos 1 nos daría 1. Menos 1 menos 0 menos 1 y 0 menos 1 menos 1. Ya tenemos esta matriz de aquí, pero nos falta transponerla. ¿Vale? Tenemos esto de aquí, pero ahora falta transponerla. Pues vamos a transponer. Fijaros que para calcular la traspuesta de la matriz, pues vamos a seguir estos pasos de aquí. Primeramente calculamos el determinante de esa matriz. Si nos da distinto de 0 es que tiene inversa y podemos calcularla. Y a continuación, que ya hemos comprobado que tiene inversa que se puede calcular, calcularíamos el adjunto. A continuación, transpondríamos ese adjunto. Y finalmente, para calcular la matriz inversa, simplemente el adjunto traspuesto
lo dividimos por el valor del determinante que hemos calculado en el paso 1. Fijaros que si nos diera 0, pues ya no podríamos hacer el paso 4. Por eso decimos que cuando nos da 0 no tiene inversa, porque si dividimos por 0, ya número por 0 no nos da un valor, ¿vale? Nos da más o menos infinito. Por tanto, el determinante nos tiene que salir distinto de 0. Vamos al primer paso, a calcular el determinante de esta matriz A menos B traspuesta, que la he llamado D, para simplificar. Y fijaros que el determinante simplemente multiplicamos en diagonal 0 por menos 1, 0. Aquí 1 por menos 1 me da menos 1, pero acordaros que en este sentido le cambiamos el signo, por tanto menos por menos más. Es distinto de 0, por tanto podemos continuar. Para el siguiente apartado calculamos el adjunto. Entonces acordaros que para el adjunto simplemente lo que tenemos que hacer, me voy a la matriz original, es para la primera posición tacho la columna y tacho la fila y el término que me da es el que tengo que copiar, ¿vale? Para el segundo término, fijaros, tacho su columna y su fila correspondiente y me da menos 1. Ahora miraremos lo de los signos, ¿vale? Para este término de aquí, tacho columna y tacho fila y me queda 1. Miraremos lo de los signos. Y para este término de aquí, este que diga de aquí, tacho la columna y tacho la fila y me queda este 0, ¿vale? Simplemente tachar la columna y la fila correspondiente y el numerito que nos quede lo copiamos. Pero ahora vamos a ver los signos, porque fijaros que aquí me había dado menos 1 y aquí pone más 1. Eso es porque es una posición impar. Esta posición es la primera fila y la segunda columna. He dicho primera y segunda. 1 más 2 es 3 y 3 es un número impar. Por tanto, en las posiciones impares simplemente le cambiamos el signo a lo que nos dé. Y aquí nos había dado 1 y fijaros que le hemos cambiado el signo porque también es una posición impar. Esta posición es la segunda fila, primera columna. 2 más 1 es 3. Posición impar, le cambiamos el signo. Se nos suele olvidar este paso, el de cambiar los signos. Cuidado con eso, ¿vale? En las posiciones impares cambiamos los signos de los valores que hemos obtenido. En el apartado 3 simplemente transponemos ese adjunto, pues nada, lo que era fila lo pasamos a columna, esta fila pasa a columna, esta fila pasa a columna. Y en el apartado 4 simplemente pues cada uno de los términos que hemos obtenido en la matriz adjunta traspuesta pues lo dividimos por el valor determinante. En este caso el valor determinante es 1, pues se nos va a quedar tal cual, ¿vale? Pues ya tenemos esa matriz inversa. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Vamos a multiplicar por la matriz C y luego cambiaremos los signos. Pues ya podemos calcular la matriz X. Tenemos aquí la matriz inversa, aquí la matriz C y aquí tenemos este signo negativo. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer el producto y luego cambiar los signos o podemos primeramente pues este signo negativo meterlo dentro de esta matriz, nos multiplicaría todo por ese signo negativo, que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Simplemente cambiamos los signos y así no se nos olvida ese negativo final que a veces igual al hacer la multiplicación hacemos la multiplicación y ya nos olvidamos el signo. Pues nada, lo metemos dentro de la matriz, multiplicamos por ese signo negativo por todos los valores, lo cambiamos de signo y ahora sí hacemos la multiplicación. Fijaros que nos quedaría esto de aquí, hacemos la multiplicación y nos daría, fijaros pues, la primera fila por la primera columna, 1 por 1 más 1 por menos 3, tendríamos ya ese primer término. Seguimos la primera fila y por la segunda columna, 1 por 2 más 2 por menos 3, este de aquí. Ya nos bajamos a la segunda fila, esta por esta, pues menos 1 por 1 más 0 por menos 3, ¿vale? Y seguimos esta fila, pero ahora por la segunda columna, pues menos 1 por 2 más 0 por menos 3. Simplificamos y ya obtenemos esa matriz X que estábamos buscando. Y ya tendríamos el ejercicio número 2, el problema número 2, y nos pasaríamos al siguiente. Empezamos con el problema número 3 y nos dan la siguiente función, fijaros que es una función racional, y nos piden que calculemos el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados, las asíntotas horizontales y verticales si es que existe. También en el apartado C, intervalos de crecimiento y decrecimiento. A continuación en el D, los máximos y los mínimos locales si es que existen.
Y por último, que hagamos la representación gráfica pues a partir de los resultados obtenidos anteriormente. Pues vamos a ir viendo cada uno de esos apartados y finalmente pues haremos la representación gráfica de nuestra función. Fijaros, tenemos una función racional, por tanto su dominio van a ser todos los reales, exceptuando los puntos en donde el denominador se me anule, donde la parte de abajo sea igual a 0, porque cuando intentamos calcular un número partido de 0 no nos va a salir, ¿vale? Por tanto, vamos a ver para qué valores el denominador se hace igual a 0. Lo que hacemos es igualar el denominador a 0 y así podemos calcular esos valores. Fijaros que se trata de un polinomio de segundo grado, nos sale una ecuación de segundo grado que vamos a tener que resolver para calcular esos valores para los cuales el denominador se anula. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado y resolvemos. Fijaros, sería menos 3 más menos la raíz de menos 3 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 2, todo eso dentro de la raíz, dividido 2 por 2. Fijaros que al hacer los cálculos, 3 por 3 me da 9 y luego 4 por 2 y por 2 me da 16 y menos por menos más, cuidado con los signos, más 16. Y por tanto dentro de la raíz me quedaría 9 más 16, pues 25 y raíz de 25 me quedaría ese 5. Si aplicamos la suma y la resta, pues vamos a tener esos dos valores y fijaros que obtendríamos 3 más 5, 8 y 8 dividido entre 4, 2. Ahora 3 menos 5 me da menos 2 y menos 2 dividido entre 4 nos quedaría la fracción menos 1 medio. Por tanto, el dominio serán todos los reales exceptuando esos dos valores, es decir, exceptuando menos 1 medio y 2. Y ya tendríamos el dominio calculado. Nos vamos a los puntos de corte con los ejes y fijaros, primero vamos a calcular el punto de corte con el eje X. Para calcular los puntos de corte con el eje X, fijaros que cuando hay algún punto dentro de ese eje X, las alturas, la y vale 0. Por tanto, para calcular los puntos de corte con el eje X, lo que hacemos es la y igualarla a 0. Es decir, pongo aquí un 0 y resuelvo esa ecuación. Fijaros que para resolver esta ecuación, pues todo lo que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría esta ecuación de aquí, que también es una ecuación de segundo grado. Resolvemos esa ecuación de segundo grado y nos daría dos valores. Por tanto, nos van a dar dos puntos de corte. Nos da x igual a 3 y x igual a menos 5. Pero acordaros que son puntos de corte. Para darlo con forma de punto de corte tenemos que dar un valor de la x y un valor de la y para que sea un punto. Por tanto, el primer punto será la x3 y la y, fijaros, 0. Y el segundo punto de corte será la x menos 5 y la y 0, ¿vale? Tenemos dos puntos de corte y tenemos que darlo en forma de puntos de corte. Ahora con el eje y, pues lo que hacemos es la x igualarla a 0. Simplemente nos vamos a nuestra función y donde pone x, pues ponemos ceros. Simplemente sustituimos esos ceros. Fijaros que esto me da 0, me da 0, me da 0 y me da 0 y al final me queda igual a menos 5, menos 15 partido menos 2. Menos por menos más, por tanto, 15 medios. Por tanto, ese punto de corte, tenemos solo un punto de corte con el eje y, lo tenemos que dar en forma de punto de corte. El valor de la x será 0 y el valor de la y 15 medios. Pues ya tenemos los puntos de corte calculados. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos pide las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Vamos a empezar con las asíntotas verticales porque ya tenemos dos puntos donde tenemos posibles asíntotas verticales. Esos dos puntos son donde el dominio no existía, ¿vale? Donde no estaba definido el dominio. Porque para que tengamos asíntotas lo que se tiene que cumplir es que para estos valores de x la parte de abajo sea 0. Eso se cumple por el momento. Lo que tenemos que comprobar ahora para ver si es asíntota es que al sustituir esos valores en la parte de arriba nos da un número. Porque para que sea asíntota nos tiene que dar un número partido 0. ¿Vale? Si nos da 0 partido 0
eso no es asíntota. Por tanto, vamos a sustituir esos números en la función. Primero vamos a empezar con el x igual a menos 1/2 y vamos a ver si nos da un número partido 0. Y entonces sí que podemos confirmar que es una asíntota vertical. Vamos a sustituir en lugar de menos 1/2, pues menos 0,5 y simplemente sustituir en la función. Fijaros, al sustituir en la parte de arriba nos da menos 15 partido 75, efectivamente nos da un número, y en la parte de abajo ya sabíamos que nos salía 0 porque lo habíamos calculado ese número igualando la parte de abajo a 0, por tanto aquí abajo tiene que salir 0. Nos da un número partido 0, por tanto es asíntota, es decir, esto nos daría más menos infinito, no sabemos si va hacia más infinito o hacia menos infinito, pero ya sabemos que es una asíntota vertical, por tanto podemos decir que en x igual a menos 1/2 hay una asíntota vertical, o x igual a menos 1/2 es una asíntota vertical. Ahora bien, si queremos profundizar un poquito más y queremos saber si esa asíntota va hacia más infinito o hacia menos infinito, pues lo que tenemos que hacer es ver los límites laterales. Y vamos a hacerlo. Límites laterales lo que significa es que vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 0,5 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0,5 por la derecha. Es decir, lo que vamos a hacer es sustituir un número que está a la izquierda de menos 0,5 y un número que está a la derecha de menos 0,5 y lo vamos a sustituir en el denominador. Nos interesa el signo del denominador, ¿vale? Vamos a empezar con el límite cuando x tiende a 0,5 por la izquierda, vamos a sustituir ese menos 0,51 en el denominador y vamos a ver el signo final de este límite. Fijaros, al sustituir ese menos 0,5, pues fijaros que nos sale simplemente un número pequeñito pero positivo, ¿vale? Un número próximo a 0 pero positivo, por tanto, negativo por positivo nos daría menos infinito. Aquí para hacer el cálculo más fácilmente y no tener que utilizar la calculadora, simplemente lo que he hecho es expresar esta ecuación de segundo grado pues en función de sus monomios, ¿vale? Pero simplemente vosotros podéis calcularlo sustituyendo la calculadora y ver qué signo me da este número que es próximo a 0 y simplemente luego haríamos el cálculo. Menos por más, pues menos. Lo mismo para el límite por la derecha, vamos a sustituir ese número que se encuentra a la derecha de menos 0,5, vamos a sustituir menos 0,49 en el denominador y vamos a ver qué signo nos sale. Al sustituir, pues simplemente me sale un número pequeño próximo a 0, pero negativo, por tanto negativo por negativo me da positivo. Fijaros, por la izquierda la función tiende, cuando me aproximo por la izquierda, tiende a menos infinito y cuando me aproximo por la derecha la función tiende a más infinito, ¿vale? Fijaros que eso lo que significa es que cuando yo me aproximo por aquí la función es decreciente y luego sigue decreciendo, ¿vale? Eso lo podemos comprobar luego con crecimiento y decrecimiento, nos tiene que cuadrar todo, ¿vale? O fijaros, me aproximo por aquí, va hacia menos infinito, me aproximo por aquí, va hacia más infinito, ¿vale? Y tendremos esa asíntota vertical. Nos vamos a la siguiente, vamos a confirmar si es o no en el otro valor, en x igual a 2. Para x igual a 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, sustituimos la función y comprobamos si nos sale un número partido 0. Efectivamente también nos sale un número partido 0, nos sale menos 7 partido 0 y por tanto x igual a 2 es una asíntota vertical. Si queremos comprobar si la función va hacia más infinito o menos infinito cuando nos aproximamos a esta asíntota, pues lo que tenemos que hacer son los límites laterales. Fijaros, límites laterales pues sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de nuestra función. Es decir, para hacer el primer límite lo que tengo que hacer es sustituir un número que está a la izquierda de 2 en el denominador. Y para hacer el segundo límite lo que tengo que hacer es sustituir un número que está a la derecha de 2 en este denominador. Miramos el signo que nos da y así ya sabremos en función del signo si se aproxima hacia más infinito o hacia menos infinito, si va hacia más o menos.
Por tanto, sustituimos en el primer límite el 1,99 y fijaros que en el denominador nos sale un número próximo a 0 negativo. Negativo por negativo nos da positivo. Por tanto, cuando nos aproximamos por la izquierda, la función va a ir hacia arriba. Ahora vamos a hacer el segundo límite, sustituimos en el denominador ese 2,01 y comprobamos el signo. Fijaros, nos sale un número próximo a 0 positivo, por tanto negativo por positivo nos saldría negativo. Por tanto, ya podemos decir que cuando me aproximo por la izquierda la función tiende hacia más infinito, cuando me aproximo por la izquierda tiende a menos infinito. Y también podemos ver que la función es creciente y creciente en ese intervalo. Nos vamos a las asíntotas horizontales y fijaros que simplemente lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a infinito y también cuando tiende a menos infinito. En las funciones polinómicas estos dos límites suelen coincidir y solemos tener una única asíntota horizontal, pero puede haber excepciones. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito, al sustituir nos sale infinito partido infinito y por tanto nos quedamos con los términos de mayor grado. Al quedarnos con los términos de mayor grado, fijaros, x al cuadrado y x al cuadrado se nos van porque arriba y abajo tenemos el mismo grado y al final nos quedarían únicamente los coeficientes que acompañan a estas x al cuadrado. Nos quedaría que tenemos una asíntota horizontal en x igual a 1. Hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito y fijaros que nos quedaría lo mismo, infinito partido infinito, porque aquí tenemos de mayor grado x al cuadrado y eso nos daría positivo. Eso es una indeterminación, nos quedamos únicamente con los términos de mayor grado y también nos saldría un medio. Por tanto, ahora sí que podemos decir que nuestra asíntota horizontal es igual a un medio. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado C nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento y en el apartado D nos pedía máximos y mínimos. Como estos dos apartados están muy relacionados, vamos a hacerlos juntos, porque acordaros que para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesitamos calcular esos posibles máximos y mínimos. Por tanto, vamos a hacer estos dos apartados juntos y luego daremos la solución. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Fijaros que es una función racional y por tanto tendremos que aplicar la siguiente fórmula. Cuando tenemos una función dividida otra función, como es este caso, pues la derivada de eso es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo y todo al cuadrado. Aplicamos esa misma fórmula para nuestra función y fijaros que nos va a dar lo siguiente. Derivada del de arriba, pues este 2 pasa abajo y nos queda 2x. Derivada de 2x nos quedaría 2 y luego derivada de una constante pues 0. Por tanto, la derivada del de arriba nos queda 2x más 2. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que nos quedaría este 2 pasa multiplicando, nos quedaría 4x porque le bajamos un grado, menos 3, quitamos la x, acordaros, y luego la derivada de una constante nos quedaría 0. Por tanto, nos quedaría la derivada del de abajo, 4x menos 3. Y abajo pues simplemente elevamos al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificar. Vamos a quitar paréntesis. Esta etapa simplemente ir despacito para no equivocarse. Fijaros, sería 2x por 2x al cuadrado, pues sería 4x al cubo, 2x por menos 3x menos 6x al cuadrado, 2x por menos 2 menos 4x, y nos vamos al 2, 2 por 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, 2 por menos 3x, pues menos 6x, y luego 2 por menos 2, menos 4. Hacemos también estas multiplicaciones, cuidado con este signo delante, vamos a ir haciendo las multiplicaciones y luego les vamos cambiando el signo conforme las vayamos haciendo. Fijaros, x al cuadrado por 4x me daría 4x al cubo, pero como le cambio el signo, menos 4x al cubo. X al cuadrado por menos 3, pues
menos 3x al cuadrado, pero le cambio el signo más 3x al cuadrado. 2x por 4x me daría 8x al cuadrado, pero como le cambio el signo, menos 8x al cuadrado. 2x por menos 3 me daría menos 6x, pero le cambio el signo, 6x. 15 por 4, menos 15 por 4, me daría menos 60x, pero le cambio el signo, más 60x. Y menos 15 por menos 3, menos por menos más 45, pero le vuelvo a cambiar el signo, pues menos 45. Y ya tendríamos quitado los paréntesis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues agrupar. Vamos a agrupar los términos del mismo grado. Fijaros, aquí 4x3 menos 4x3 se nos va porque tienen el mismo valor pero signo contrario. A continuación agrupamos los de grado 2, menos 6x al cuadrado más 4x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 8x al cuadrado nos daría menos 7x al cuadrado. Y fijaros que tendríamos menos 4x menos 6x más 60. Este 6 y este 6 nos va, por tanto nos queda menos 4x más 60, pues nos daría más 56x. Y finalmente los términos de grado 0, términos independientes, pues tendríamos menos 4 menos 45, que nos daría menos 49. La parte de abajo no la tocamos, la dejamos tal cual y ya tendríamos nuestra derivada hecha. Una vez tenemos la derivada, pues lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Por eso el denominador no lo tocamos, porque al igualar a 0, fijaros que el denominador, todo lo que está dividiendo, pasa multiplicando. Y nos queda una ecuación de segundo grado. Fijaros que esta ecuación de segundo grado, todos los términos que tenemos son divisibles entre 7, por tanto vamos a simplificar. Si no simplificáis, el resultado va a ser el mismo, no pasa nada. Pero sí que he querido simplificar y tendríamos esta ecuación de segundo grado, aplicaríamos la fórmula de la ecuación de segundo grado y resolveríamos. Como sabéis hacerlo, pues vamos a fijarnos directamente en los resultados y nos daría como resultado 1 y 7. El 1 y el 7 son posibles máximos y mínimos. No sabemos si es un máximo o si es un mínimo. Vamos a comprobar lo que son. Por tanto, ya tenemos esos posibles máximos y mínimos. X igual a 1 y x igual a 7. No sabemos si es un máximo o es un mínimo. Y lo que vamos a hacer a continuación es representarlos en la recta real. Pero además en esa recta también vamos a colocar esos puntos en donde la función no existía, ese menos 0,5 y ese 2, ¿vale? Porque cuando digamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento tendremos que retirar esos puntos y si no los colocamos seguramente se nos olvidarán y daremos mal los intervalos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a sustituir en la derivada valores intermedios de esos intervalos, valores que tengamos entre medias. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 0,5, pues el menos 1, el menos 0,5 y el 1, pues sustituimos el 0, entre 1 y 2, el 1,5, entre 2 y 7, el 3, y entre 7 y más infinito, el 8. Puedes coger cualquier valor que sea intermedio, ¿vale? Que esté en ese intervalo y que sea intermedio entre esos dos valores. No hace falta que coincidan con los que he puesto yo. Vamos a sustituir en la función derivada y ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver el signo al sustituir esos valores. Si el signo de la función derivada me sale positivo, es que es creciente en ese intervalo. Si me sale negativo, es que es decreciente en ese intervalo. Y fijaros también que vamos a sustituir en la función derivada, pero como en la parte de abajo tenemos un cuadrado, no hace falta sustituir en la parte de abajo. En la parte de abajo siempre va a ser positivo. Por tanto, nos fijaremos únicamente en el signo de la parte de arriba. Solo vamos a sustituir la parte de arriba, ¿vale? Por tanto, sustituimos ese menos 1 en la función derivada y fijaros que nos sale arriba negativo, negativo por positivo, nos sale negativo. Por tanto, en ese intervalo es decreciente. Sustituimos el siguiente valor, el 0, en la función derivada y al sustituir, pues esto se nos va, nos queda negativo, negativo por positivo, negativo, por tanto sigue siendo decreciente en ese intervalo. Nos vamos al 1,5, sustituimos la función derivada y nos sale ahora positivo, positivo por positivo, positivo y por tanto nos sale
creciente. Sale positivo, pues es creciente. Sustituimos el 3 en la función derivada y nos sale también positivo, positivo por positivo, positivo, es creciente. Y por último sustituimos ese 8 y nos sale negativo, negativo por positivo, negativo, por tanto en este intervalo es decreciente. Fijaros que en el 1 y en el 7, ¿vale? Ya tenemos identificado ese mínimo y ese máximo. Fijaros, el 1 hace una especie de valle, eso es un mínimo, mientras que el 7 es como una montañita, eso es un máximo. Por tanto, x igual a 1 es un mínimo, x igual a 7 es un máximo. Vamos a definir esos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Empezamos con decrecimiento. Fijaros que la función es decreciente desde menos infinito hasta 0,5, unión desde menos 0,5, perdón, desde menos 0,5 hasta 1, unión, y desde 7 hasta más infinito. Podéis poner el menos 0,5 como menos 0,5 o como menos un medio, da igual, ¿vale? Las dos formas son válidas. Ahora, es creciente desde 1 hasta 2, unión, desde 2 hasta 7. Fijaros que todos los intervalos son abiertos porque ni el menos 0,5 ni el 2 lo cogemos, pero tampoco cogemos ni el 1 ni el 7 porque como son puntos críticos, ni ahí ni crece ni decrece. Y tampoco cogemos ni el menos infinito ni el más infinito porque es como que nunca llegamos a ellos, ¿no? Entonces fijaros que al final todos los intervalos los hemos dejado abiertos. Ahora, sabemos que el mínimo lo tenemos en x igual a 1, pero tenemos que decir el punto en el que se encuentra, es decir, tenemos que decir un valor de la x y un valor de la y. Por tanto, para calcular ese valor de la y, simplemente sustituimos el valor de la x en la función original, ¿vale? Vamos a sustituir ese 1 en la función original y nos sale 4. Por tanto, ahora sí que podemos decir que el mínimo se encuentra en el punto 1, 4. Tenemos un máximo en x igual a 7, pero nos falta calcular ese valor de y, pues lo mismo que antes, sustituimos ese valor de x en la función original, esta es 7, lo vamos a sustituir aquí, fijaros, y nos daría al final 16 partido 25, lo podemos dejar en forma de fracción o así en decimales, lo voy a dejar en forma decimal, y por tanto nos saldría pues el punto, la coordenada x1 y la coordenada y 0,64. Ya tenemos calculado los intervalos de crecimiento y decrecimiento y también identificado donde tenemos un mínimo y un máximo. Por tanto, ya nos podemos ir a dibujar nuestra función. Nos pedía en el apartado de la representación gráfica y para ello necesitamos recopilar toda esa información que hemos ido sacando. Fijaros, lo primero que vamos a hacer es representar las asíntotas, las verticales y las horizontales. Las verticales van a ser líneas verticales, la horizontal pues una línea horizontal. Fijaros, tenemos una asíntota vertical en x igual a menos un medio, lo que era lo mismo, x igual a menos 0,5, por tanto buscamos ese x igual a menos 0,5, estaría por aquí, pues dibujamos esa línea vertical que corta por ahí. Otra asíntota vertical en x igual a 2, pues sería por aquí y dibujamos esa línea vertical que pasa por ese punto. Asíntota horizontal, una línea horizontal que tiene una altura de y igual a un medio, es decir, una altura de y igual a 0,5, la tendríamos por aquí, ¿vale? Pues fijaros, ya tenemos esas asíntotas horizontales y verticales dibujadas. Nos vamos a los puntos de corte con el eje X, pues tenemos un punto en X menos 5 y la Y 0, por tanto estaría por aquí ese punto de corte. El siguiente punto de corte 3, 0, pues por aquí. Y luego tenemos los puntos de corte con el eje Y, pues 0 y la Y. Fijaros que es 15 partido 2, eso es la Y 7,5, pues sería por aquí. Y luego ya tenemos ese mínimo y ese máximo. El mínimo lo teníamos en 1, la x1 y la y4, pues x1 y la y4 más o menos por ahí.
y luego el máximo está en x igual a 7 y la y 16 partido 25, que eso es 0,64, pues estará muy próximo, tendrá poquita altura, ¿vale? Más o menos, pues por ahí, ¿vale? Pues ya tenemos representados los puntos. Ahora vamos a seguir esos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros, de menos infinito a menos 0,5 hasta la asíntota es decreciente. Entonces, digo, sí, decreciente. Por tanto, si es decreciente y tiene aquí un punto de corte y tenemos aquí una asíntota horizontal, pues vendrá de la asíntota horizontal, muy pegadito del menos infinito, se irá despegando, pasará por ese punto y se irá aproximando a esa asíntota vertical hasta menos infinito, ¿vale? Nos hará una cosa así. Luego, de menos 0,5 hasta 1, fijaros, de menos 0,5 hasta 1, pues también nos dice que es decreciente. Por tanto, fijaros, tenemos un punto de corte, pues va a ir decreciendo por aquí, va a pasar por ese punto, va a pasar por este punto, ¿vale? Y llegaría pues a ese mínimo que teníamos, ¿vale? A partir de 1, fijaros, de 1 hasta 2, hasta la asíntota vertical, ahora crece. Tiene sentido, si hemos llegado a un mínimo, luego después del mínimo tendrá que crecer, si no, no será mínimo. Por tanto, subimos para arriba. Y ahora, fijaros que nos dice que de 2 a 7, ¿vale? Estamos aquí en la asíntota vertical, de 2 a 7 es creciente, ¿vale? Y fijaros que tenemos aquí puntos, por tanto, va a ir creciendo, va a pasar por ese punto, ¿vale? Y va a llegar hasta el 7, que es donde está el máximo, ¿vale? Va creciendo y se aproxima a ese máximo. Y luego ya de 7 hasta más infinito, pues nos dice que decrece, pero tenemos esa asíntota horizontal y no hay punto de corte con el eje X, y eso significa que va a bajar un poquito y luego poquito a poco se va a ir aproximando a esa asíntota horizontal sin llegar a tocarla. Es un mínimo que no se aprecia mucho, ¿vale? Porque es como muy pequeñito enseguida, ¿vale? Pero ya tendríamos representada nuestra función, sería esa de ahí. Por tanto, ya habríamos sacado este ejercicio y nos pasaríamos al siguiente. En el problema número 4 nos dice, una pequeña empresa paga una cuota fija mensual a su compañía eléctrica de 1.200 euros. Además de la cuota fija, los primeros 250 kWh consumidos los paga a 5 euros. Los siguientes, hasta los 900 kWh, a 3 euros y el resto a 2 euros cada uno. Antes de empezar a hacer las cuestiones, vamos a hacer un pequeño esquema de esta información que nos está dando y luego iremos contestando a cada una de esas cuestiones que nos marcan. Tenemos aquí un pequeño esquema de lo que nos decía en el enunciado y fijaros que nos decía que paga un fijo de 1.200 euros. Y a continuación, ¿qué paga? Pues los primeros 250 kilovatios hora que consuma a 5 euros. Pero a partir de 250 hasta 900 kilovatios hora los paga a 3 euros. Y a partir de 900 los pagaría a 2 euros el kilovatio hora. Por tanto, nos dice en el apartado A, ¿a cuánto asciende el recibo de un mes de la empresa si ese mes consumió 400 kilovatios hora? Pues ¿qué va a pagar? Va a pagar primeramente el fijo, 1.200. Para los 250 primeros kilovatios va a pagar 5 euros y para el resto pagará 3, ¿vale? Entonces, sea 1.200 más 250 por 5 y tenemos que calcular el resto. ¿El resto cuánto será? Los 400 kilovatios euros que ha consumido menos los que ya ha pagado, los 250, me da 150 kilovatios. Esos 150 kilovatios extra los va a pagar a 3 euros. Por tanto, nos quedaría, fijaros, 1.200 más 5 por 250 más 3 por 150, pues me da un total de 2.900 euros. En el apartado B me dice, obtén la función que dé el importe del recibo mensual de la empresa si consume X kilovatios hora y que dibujemos la gráfica.
Pues vamos a hacer esta función a trozos. Fijaros que es una función a trozos porque tenemos como varios intervalos y en cada intervalo aplicamos como una cuota, por tanto es una función a trozos. Una función a trozos en la que tenemos estos intervalos de aquí. Fijaros, si el consumo es de 0 a 250, pues ¿qué tendrá que pagar? Será 1200 más 5 por lo que consuma, porque los 250 primeros kilovatios los paga 5 euros. A continuación, si sobrepasa esos 250 kilovatios hora y llega hasta 900, ¿vale? En ese intervalo, si consume un valor que está entre ese intervalo, ¿qué tendrá que pagar? Pues primeramente los 1200. Luego tendrá que pagar los primeros 250 kilovatios hora a 5 euros y el resto de lo que le quede a 3 euros. ¿Cómo calculamos el resto? Pues será X menos los 250 primeros que ya ha pagado. Por tanto, que los ha pagado a 5 euros. Sería esto de aquí, 1200. Los primeros 250 kilovatios hora los paga 5 y el resto será X menos los primeros 250 kilovatios multiplicado por 3. Y por último, ya cuando sobrepasa esos 900 kilovatios hora, pues ¿qué va a ser? Pues primeramente va a pagar los 1200 euros fijos, a continuación va a pagar los primeros 250 kilovatios hora a 5 euros, los siguientes kilovatios hora serán, fijaros que los siguientes serán 900 menos los 250 que ya ha pagado, es decir, este intervalo son 650 kilovatios en total, por tanto 650 kilovatios por 3 y luego el resto que sobrepasa esos 900 pues será esa X menos lo que ya ha pagado. ¿Cuánto ha pagado ya? Ha pagado ya 900, pues X menos 900. Fijaros, repasamos. 1200 del fijo, los primeros 250 por 5, los siguientes son 650 porque esto ya los ha pagado, son 900 menos 250, le quedan 650 que los paga a 3 euros y ya el resto, ¿vale? Que no sea 900, que sería por aquí, pues el resto será la X menos lo que ya ha pagado, y ha pagado 900 kilovatios euro con sus cuotas correspondientes, pues X menos 900, que es el resto, multiplicado por esa cuota de 2. Y ya tendríamos nuestra función a trozos, donde X son los kilovatios hora que se consume y Y pues es el coste, ¿vale? Tenemos aquí nuestra función y para representarla lo que vamos a hacer es tabla de valores. ¿Qué valores vamos a tomar? Vamos a tomar los valores extremos que tenemos aquí. Fijaros que aquí tenemos dos valores, 0 y 250, aquí 250 y 900 y aquí solo tenemos un único valor, pues tomaremos otro valor, por ejemplo 1200 para poder representar estas rectas. Son todas rectas, por tanto con dos valores tenemos suficientes. Fijaros también que el 0 y el 250 para el tramo 1 sí que los coge, pero para el tramo 2 el 250 no lo coge, por tanto aquí dibujaremos un punto abierto. Fijaros que no hay rayita aquí, por tanto eso es intervalo abierto, por tanto punto abierto. Y lo mismo ocurre con el 900, aquí sí que lo coge, por tanto aquí ya no lo coge, aquí punto cerrado y en este tramo, en el tramo 3, lo dibujaremos con punto abierto. Vamos a rellenar y completar nuestras tablas de valores y fijaros que simplemente lo que tenemos que hacer es calcular los valores de Y. ¿Cómo calculamos los valores de Y? Sustituyendo el valor de la X en la función de cada tramo. Por tanto, 0 por 5, 0 más 1200, pues nos daría 1200. Y ese punto hemos dicho que era cerrado. 250 por 5 me da 1250 más 1200, pues sería 2450 y también es punto cerrado. Nos vamos al tramo 2, sustituimos 250 en la función, 3 por 250 más 1700 me da 2450 y este es abierto, ¿vale? Porque aquí el 250 ya tenemos, aquí también uno tiene que ser cerrado y el otro abierto. Para 900 sustituimos 3 por 900 más 1700 me da 4400, este es cerrado. Y nos vamos ya por último al tramo 3, sustituyo 900, 900 por 2 más 2600 me daría 4400, aquí es abierto porque ya lo he tomado aquí,
aquí era cerrado, por tanto aquí es abierto. Y 1200 sustituimos por 2 más 2600, pues nos da 5000 y ese es cerrado. Pues vamos a representar cada uno de estos puntos y fijaros, 0, 1200, pues 0, 1200, más o menos por aquí lo representamos, 250 y la i 2450, pues más o menos por aquí, y luego subimos hasta 2400, sin llegar a 2500, pues más o menos por ahí. Juntamos esos dos puntos y ya tenemos el primer tramo. Nos vamos al siguiente tramo y fijaros que son 250 y 2450. Nos coincide, ¿vale? Por tanto, no hay discontinuidad. Dibujamos ese punto como abierto, ¿vale? Y dibujamos el siguiente. 900, 4400, pues más o menos por aquí. Y 4400, pues subiría hasta aquí más o menos. Dibujamos ese punto y unimos esos dos puntos, ¿vale? Nos vamos a la siguiente, 900 y también nos da 4400, pues nada, dibujamos ese punto como abierto, pero nos coincide, no hay discontinuidad, ¿vale? Y ya por último, 1200, 5000, pues 1200 hasta 5000 ahí arriba, pues nada, dibujamos ese punto y unimos, ¿vale? Y ya dibujaríamos esa función, ya la tenemos dibujada. Fijaros que la función es continua, no hay ningún tipo de discontinuidad porque al dibujar cada uno de esos tramos pues nos ha ido coincidiendo. Y ya tenemos este apartado, nos vamos al siguiente. En el apartado C nos dice, otra pequeña empresa con la misma cuota fija, es decir, los 1200 euros, paga todos los kilovatios a 3 euros. ¿Puede ocurrir que las dos empresas consuman lo mismo y además sus recibos coincidan? Pues lo primero que tenemos que obtener es la función del importe del recibo para esta nueva empresa. Y el importe será los 1200 euros de cuota fija más 3 euros por cada kilovatio hora consumido. Ahora que ya tenemos la función, pues para que ambos importes coincidan, lo que tenemos que hacer es igualarlos. Vamos a igualar ambas funciones. Pero fijaros que anteriormente, la función anterior para la otra empresa es una función a trozos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es igualar ambas funciones para cada uno de los intervalos. Por tanto, para imprimir el intervalo de 0 a 250, igualo esta función a esta función de aquí y obtengo la siguiente ecuación. Vamos a resolver la ecuación y ver para qué valor de x ambos importes coinciden. Fijaros, tengo aquí 3x y aquí 5x, este 5x va a pasar al otro lado como menos 5x y este 1200 lo pasa al otro lado como 1200 y al final me queda, fijaros, 3x menos 5x me queda menos 2x igual a 0. Por tanto, el valor de la x es igual a 0. Es decir, los importes coinciden cuando el consumo es igual a 0. Se consumen 0 kWh. Porque al consumir 0 kWh, lo que van a pagar ambas empresas va a ser la cuota fija, es decir, esos 1200. Nos vamos al siguiente intervalo, de 250 a 900. Igualamos esta función con el tramo correspondiente. Y nos queda esa ecuación de aquí. Vamos a resolver, pues simplemente ese 3x pasa al otro lado restando, este 1200 pasa al otro lado restando. Y fijaros que nos queda 3x menos 3x, eso nos da 0, igual a 1700 menos 1200. Es decir, nos queda 0 igual a 500. Eso no tiene sentido. 0 no es igual a 500, por tanto no tiene solución. En este tramo los importes no se pueden igualar. ¿Vale? Nos vamos al siguiente tramo, al siguiente intervalo, y es para x mayor a 900. Pues igualamos esta función a esta función de aquí y resolvemos. Fijaros, tengo aquí 2x, lo paso al otro lado restando, tengo aquí 1200, lo paso al otro lado restando, y me queda la ecuación 3x menos 2x, eso me daría x, y 2600 menos 1200, pues me quedaría 1400, es decir, x igual a 1400. Cuando el consumo es de 1400 kWh, el importe coincide. Vamos a calcular ese importe, nos da lo mismo sustituir en esta función que en esta de aquí, porque el valor va a ser el mismo. Vamos a sustituir en la de arriba,
para calcular el importe. Fijaros, sustituyo 1.200 más 3 por ese consumo de 1.400 y me da 5.400 euros. Por tanto, ¿qué diríamos? Pues diríamos, ambas empresas pagan lo mismo cuando el consumo es de 0 kWh y cuando es de 1.400 kWh, siendo el importe del recibo en cada caso de 1.200 y 5.400 euros. Y ya tendríamos este problema resuelto y nos iríamos al siguiente. El problema número 5 es un problema de probabilidad y nos dice, Arsenio Lupin ha descubierto que la alarma del Banco de París no se puede desconectar. No obstante, ha averiguado que la probabilidad de que la alarma suene cuando hay un motivo justificado es de 0,95 y que la probabilidad de que suene injustificadamente es de 0,3. El 31 de diciembre hay una probabilidad de 0,1 de que Arsenio Lupin atraque el Banco de París y se sabe que nadie más lo atacará ese día. Antes de contestar a las cuestiones, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de árbol y a partir del diagrama de árbol iremos contestando cada una de estas cuestiones. Tenemos dos sucesos. El suceso Arsenio Lupin ataca el Banco de París, que lo vamos a poner con la letra A, y el suceso la alarma suena con la letra S. Vamos a dibujar el diagrama de árbol y vamos a dividir en dos ramas. La primera rama, Arsenio Lupin ataca el banco, y la otra rama que Arsenio Lupin no ataca el banco. Fijaros que nos da la probabilidad de que ataque el Banco de París, que es 0,1, y la probabilidad de que no ataque el banco pues será 1 menos 0,1. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que Arsenio Lupin ataque el banco, pero que la alarma suene, puede ocurrir que la alarma suene, o puede ocurrir que la alarma no suene. La probabilidad de que la alarma suene, fijaros que nos dice que es de 0,95. La probabilidad de que la alarma suene cuando hay un motivo justificado es 0,95. Si Arsenio Lupin está atacando el banco, el motivo es justificado si la alarma suena, ¿verdad? Por tanto, pondríamos ahí 0,95. Y la probabilidad de que la alarma no suene, pues será 1 menos 0,95, que nos daría 0,05. Si Arsenio Lupin no ataca el banco, también puede ocurrir que la alarma suene o que la alarma no suene. Y nos dice que la probabilidad de que suene la alarma injustificadamente es 0,3. Si Arsenio Lupin no está atacando el banco y la alarma suena, lo hará de manera injustificada. Por tanto, 0,3 y la probabilidad de que no suene, pues 1 menos 0,3. Ya tenemos nuestro diagrama de árbol, nos vamos a contestar a las cuestiones. Fijaros, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Arsenio Lupin atraque el banco y que no suene la alarma? Fijaros que la I es la intersección, por tanto nos está pidiendo esta probabilidad de aquí. Probabilidad de que Arsenio Lupin atraque el banco, intersección, la alarma no suene. Buscamos en el diagrama de árbol y es esta rama de aquí, fijaros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,1 por 0,05 y nos dará 0,005. En el apartado B nos dice, si ese día suena la alarma, es decir, ya sabemos que la alarma va a sonar, ¿cuál es la probabilidad de que Arsenio Lupin no esté atacando el Banco de París? Esto es una probabilidad condicionada porque ya sabemos que la alarma va a sonar, está sonando. Pero lo que nos pide es que calculemos la probabilidad de que Arsenio Lupin no esté atacando el banco. Sería esta probabilidad condicionada, fijaros. Aquí pondríamos, sabiendo que suena la alarma, probabilidad de que Arsenio Lupin no esté atacando el banco. ¿Esto qué es igual? Pues aplicando la fórmula, sea la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, partido de la probabilidad del suceso que ya sabemos que se está dando. Por tanto, vamos a calcular esas probabilidades. Probabilidad de la intersección entre Arsenio Lupin no está atacando y que la alarma suena, como es una intersección, multiplicación de esos dos valores. Fijaros, buscamos en el diagrama de árbol y sería esto de aquí, 0,9 por 0,3. Y probabilidad de que la alarma suene, pues fijaros que aquí tenemos que la alarma suena y aquí también suena. Entonces, para calcular la probabilidad de que la alarma suene, en realidad tenemos que sumar esas dos ramas, ¿vale? Porque puede ser que Arsenio Lupin esté atacando el banco y suene la alarma, multiplicamos 0,1 por 0,95, o puede ocurrir, suma,
que Arsenio Lupin no esté atracando el banco y que suene la alarma, 0,9 por 0,3. Por tanto, lo pondríamos así y nos daría lo que hemos dicho, pues 0,365. Sustituyendo la fórmula, al final nos da 54 partido 73, que es igual aproximadamente a 0,74. En el apartado C nos dice, si la alarma no ha sonado ese día, ¿cuál es la probabilidad de que Arsenio Lupin haya atracado el Banco de París? Es decir, sabemos que la alarma no ha sonado y nos está preguntando por la probabilidad de que Arsenio Lupin haya atracado el banco. Fijaros que también es una probabilidad condicionada porque ya sabemos que la alarma no ha sonado y tenemos que calcular esa probabilidad. Fijaros, muy parecido a antes, aquí lo único que en lugar de saber que la alarma ha sonado, pues aquí es que no ha sonado y tenemos que calcular la probabilidad de que Arsenio Lupin pues haya atracado el banco. Eso es igual a que a la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, ¿vale? Dividido la probabilidad del suceso que ya conocíamos, que es que no suene la alarma. Arriba, ¿qué pondríamos? Fijaros, pues nos fijaríamos aquí, seguiríamos la rama, Arsenio Lupin atraca y no suena la alarma, pues sería 0,1 por 0,05. Y para la probabilidad de que no suene la alarma, pues ya hemos calculado la probabilidad de que suene la alarma. Para calcular la probabilidad de que no suene la alarma, lo único que tenemos que hacer es 1 menos la probabilidad de que no suene la alarma. Fijaros, 1 menos 0,365. Al final, ¿qué nos da? Pues nos da 1 partido 127, aproximadamente 0,0079. Y ya tendríamos calculado las probabilidades de este problema y nos pasaríamos al siguiente. El problema número 6 nos dice, se sabe que el 60% de los clientes de una agencia de viajes realiza un viaje al año. El 30% realiza 2 viajes al año y el 10% restante realiza 3 o más viajes al año. Se sabe también que hay un 54% de clientes que están casados y realizan un viaje al año, que hay un 14% que están casados y realizan 2 viajes al año y que hay un 2% de clientes que están casados y realizan 3 o más viajes al año. Seleccionamos al azar un cliente de la agencia y nos piden que calculemos pues determinadas probabilidades. Antes de empezar a calcular las probabilidades que nos van a pedir en los apartados A, B y C, lo primero será pues hacer el diagrama de árbol o la tabla de contingencia. Voy a resolver primeramente este ejercicio a través del diagrama de árbol y luego lo resolveremos por tabla de contingencia. Pues vamos a hacer el diagrama de árbol y fijaros que tenemos 3 ramas. Los que realizan un viaje, los que realizan 2 viajes y los que realizan 3 o más viajes. Vamos a dividir en esas ramas. Nos dan los porcentajes, es decir, las probabilidades al tanto por 100, pues simplemente un viaje, el 60%, pues 0,60. 2 viajes, el 30%, pues probabilidad 0,30. Y 3 o más viajes, el 10%, es decir, 0,10. Ahora vamos a tener que dividir en 2 ramas más, casados y no casados. Pero fijaros que la probabilidad que nos dan no es esta de aquí, sino que nos dan la probabilidad de casados y realizan un viaje, es decir, probabilidad de la intersección. Eso es 54%, 0,54. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa calcular? Esta probabilidad de aquí es la probabilidad de casados sabiendo que realizan un viaje, ¿vale? Probabilidad de casados sabiendo que realizan un viaje. Eso es la probabilidad condicionada, es esta probabilidad de aquí. Para calcular la probabilidad condicionada, aplicamos la fórmula y fijaros que probabilidad condicional sabiendo que realizan un viaje, probabilidad de casados, pues es igual a que a la probabilidad de la intersección entre casados y un viaje partido la probabilidad de un viaje. Esta de aquí, ¿vale? Conocemos los dos datos. Esta nos la acaban de dar, 0,54, sustituimos,
y probabilidad de un viaje pues sería esta de aquí, 0,60. Sustituimos. 0,54 partido 0,60 nos daría 0,9. Pues nada, sustituimos y calculamos la de no casados. 1 menos 0,9 pues nos daría 0,1. Dividimos aquí en casados y no casados y fijaros que nos dan la probabilidad de casados y realizan dos viajes. También nos están dando la probabilidad de la intersección. Nos interesa la probabilidad de sabiendo que realizan dos viajes, probabilidad de casado, o probabilidad de casado sabiendo que realizan dos viajes, es decir, nos interesa esta probabilidad de aquí. ¿Cómo la calculamos? Fijaros, esto lo tenemos y esto también. Sustituimos 0,14 y 0,30, que tenemos aquí, pues nos da 7 partido 15 y sustituimos. Probabilidad de no casado, pues 1 menos 7 partido 15, que nos da pues la fracción 8/15. Nos vamos a la última rama, también dividimos entre casados y no casados. Y lo mismo, nos dan la probabilidad de casados y realizan tres viajes, la probabilidad de la intersección. Pero hemos dicho que nos interesa, esta probabilidad de aquí es sabiendo que realizan tres o más viajes, probabilidad de casados, la probabilidad de la condicionada. Y eso equivale a la probabilidad de la intersección partida la probabilidad de más de tres viajes, más o igual a tres viajes. Esto lo conocemos, esto también, fijaros, sustituimos, esto de aquí lo conocemos y nos da 0,2. Sustituimos 0,2 y luego pues de no casados pues 1 menos 0,2, 0,8. Ya tendríamos el diagrama de árbol, ya podríamos contestar a las cuestiones. Nos dice, seleccionamos al azar un cliente de la agencia. A. Si sabemos que el cliente realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Fijaros que es la probabilidad condicionada porque es si sabemos, sabiendo, ¿vale? Ya conocemos que el cliente realiza 2 o más viajes, por tanto, lo que tendríamos que calcular sería, sabiendo que el cliente realiza 2 o más viajes al año, probabilidad de que no esté casado. Aplicamos la fórmula de probabilidad condicionada y eso sería igual a ¿qué? A la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, no casado y 2 o más viajes, dividido la probabilidad de 2 o más viajes. Entonces vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Fijaros que no casado y 2 o más viajes sería, por un lado, 2 viajes y no casado, pero también sería 3 o más viajes y no casado. Tenemos que sumar esas dos ramas. Y por otro lado, probabilidad de 2 o más viajes sería 2 viajes, probabilidad de 2 viajes, pero también probabilidad de 3 o más viajes. Por tanto, eso sería igual a eso de ahí. Pues vamos a sustituir los datos que hemos dicho y nos quedaría, fijaros, 0,30 por 8 partido 15 más 10 por 0,8, la parte de arriba. Y abajo pues 0,30 más 0,10. Simplificamos y al final nos queda una probabilidad de 0,6. Y ya tendríamos esta probabilidad calculada. Nos vamos al apartado B y nos dice, ya vemos G, al suceso el cliente seleccionado no está casado, y H, al suceso el cliente seleccionado realiza menos de 3 viajes al año, calcula la probabilidad G unión H. Nos tenemos que acordar de la fórmula de la unión, la tenéis anteriormente, la había puesto, vamos a recordarla y fijaros que la fórmula de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Por tanto, para este caso tendríamos, como esto equivale a la probabilidad de no casado unión menos de 3 viajes, pues sería igual a ¿qué? A la probabilidad de no casado más la probabilidad de menos de 3 viajes y la probabilidad de la intersección entre ¿qué? No casado y menos de 3 viajes. Vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Fijaros, probabilidad de no casado, pues sería, puede ser probabilidad de un viaje y no casado o probabilidad de 2 viajes y no casado o probabilidad de 3 o más viajes y no casado.
sería la suma de todas esas ramas. Por otro lado, probabilidad de menos de 3 viajes, lo que quiere decir es que hace 2 viajes o un viaje. Por tanto, tenemos que sumar esas probabilidades, que nos daría pues 0,30 más 0,60, 0,90. Y finalmente tenemos probabilidad de no casado y menos de 3 viajes, eso es probabilidad de 2 viajes y no casado más probabilidad de un viaje y no casado. Tenemos que sumar esas dos ramas. Por tanto, al final nos daría, pues fijaros, nos daría 0,60 por 0,1 más 0,3 por 8 partido 15. Y eso nos daría 0,22. Ya tenemos todas las probabilidades calculadas, pues simplemente sustituimos. 0,3 más 0,90 menos 0,22, fijaros, y nos da una probabilidad de 0,98. Y ya tendríamos este apartado B calculado y nos iríamos al siguiente. En el apartado C nos dice, llamemos J al suceso el cliente seleccionado está casado y K al suceso el cliente seleccionado no realiza 2 viajes al año, es decir, realizará un viaje o 3 o más viajes. ¿Son J y K sucesos independientes? Pues para saber si dos sucesos son independientes tenemos que aplicar esta condición. Es necesario que la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos sea igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Vamos a aplicar esto mismo a nuestro caso concreto y fijaros que tendríamos, por un lado, probabilidad de la intersección entre J y K, que es igual a ¿qué? A la probabilidad de casado y que realiza un viaje o realice 3 o más viajes. Eso tiene que ser igual a la probabilidad de casado multiplicado por la probabilidad de que realiza un viaje o 3 o más viajes. Vamos a calcular esta probabilidad, vamos a calcular esta de aquí y esta de aquí, haremos el producto y luego compararemos pues esta probabilidad de aquí por esta probabilidad de aquí y veremos si nos da el mismo resultado. Vamos a la primera, probabilidad de casado y un viaje o 3 o más viajes, pues fijaros que eso sería esto de aquí, un viaje y casado, 0,6 por 0,9 o más 3 o más viajes y casado, 0,10 por 0,2. Y eso nos daría 0,56. Vamos a calcular la probabilidad de casado y fijaros que anteriormente ya teníamos la probabilidad de no casado, calculada en el apartado anterior. Por tanto, lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de no casado, es decir, 1 menos 0,3 que nos da 0,7. Nos vamos a la probabilidad de un viaje o 3 o más viajes y simplemente sería la suma de 0,60 más 0,10. Fijaros, un viaje o 3 o más viajes y nos daría 0,7. La multiplicación entre estas dos probabilidades, fijaros que nos saldría 0,7 por 0,7 sería 0,49. Por tanto, fijaros que 0,56 no es lo mismo que 0,49 y ya podemos decir que como las probabilidades no nos dan igual, pues ambos sucesos no son independientes, serán dependientes. Ya hemos acabado nuestro ejercicio a través del diagrama de árbol. Voy a hacer el mismo ejercicio pero con tabla de contingencia. Tenemos aquí la tabla de contingencia y fijaros que tenemos 3 tipos de clientes, los que realizan un viaje, los que realizan 2 viajes y los que realizan 3 viajes. Y dentro de cada uno de estos grupos tenemos los casados y los no casados. En el enunciado nos decía que de la agencia de viajes, pues de los clientes tenemos que realicen un viaje el 60%. Por tanto, un viaje 60 de 100. Que realicen 2 viajes el 30%, por tanto aquí 30. Y que realizan 3 o más viajes el 10%, por tanto aquí 10. Además también nos decía que casados y realizan un viaje 54%, casados y un viaje 54%.
Casados y que realizan 2 viajes, el 14%, por tanto aquí 14. Y casados y realizan 3 o más viajes, pues 2%, pues pondríamos aquí ese 2. Vamos a completar esta fila de aquí. Fijaros que tenemos un total de 60 clientes que realizan un viaje, de los cuales 54 están casados. Por tanto, no casados será la diferencia. 60 menos 54 nos daría 6. 30 clientes que hacen 2 viajes, de los cuales 14 están casados. Por tanto, no casados la diferencia. 16. Y aquí 10 clientes que realizan 3 o más viajes, de los cuales 2 están casados, pues no casados la diferencia, 10 menos 2, 8. Para calcular el total de clientes casados, pues sumamos esta fila, 54 más 14 más 2 nos daría el total de casados, 70, y si sumamos esta de aquí, obtendríamos el total de no casados, 6 más 16 más 8 nos daría 30. Si sumamos esto de aquí, nos da los 100 clientes y por aquí también nos daría 100 clientes. Ahora que tenemos la tabla de contingencia, pues ya podemos contestar a las cuestiones. Nos dice, seleccionamos al azar un cliente de la agencia. A. Si sabemos que el cliente realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Fijaros que esto es la probabilidad condicionada porque ya sabemos que ocurre esto, sabemos que realiza 2 o más viajes y nos preguntan por la probabilidad de que no esté casado. Por tanto, aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada sabiendo que realiza 2 o más viajes al año, probabilidad de que no esté casado. Eso es igual a que a la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos dividida la probabilidad de ese suceso que ya sabíamos que se daba, es decir, la probabilidad de 2 o más viajes. Fijaros que como nos está diciendo 2 o más viajes, esto incluye tanto 2 viajes como 3 o más viajes. Por tanto, aquí arriba tenemos que incluir tanto la intersección entre no casado y 2 viajes, como la intersección entre no casado y 3 o más viajes. Y lo mismo ocurre abajo. Probabilidad de 2 o más viajes incluye 2 viajes, pero también incluye 3 o más viajes. Por tanto, vamos a buscar esas probabilidades en la tabla de contingencia y fijaros, no casado y 2 viajes, pues será no casado y 2 viajes 16. Y no casado y 3 viajes sería 8. Por tanto, 16 más 8 dividido entre 100. Aquí 2 viajes y 3 o más viajes, pues sería 30 y también sería 10. 30 más 10 dividido entre 100. Pues lo tenemos ahí, simplificamos esas fracciones y al final nos da 24 partido 40, que reducimos pues 3 quintos, que es igual a una probabilidad de 0,6. Nos vamos al siguiente apartado, al B, y nos dice, llame G al suceso el cliente seleccionado no está casado y H al suceso el cliente seleccionado realiza menos de 3 viajes al año, calcular la probabilidad de G unión H. Nos tenemos que acordar de la fórmula de la unión. Fijaros, la fórmula de unión, para este caso concreto, la probabilidad de G unión H, acordaros que es probabilidad de no casado unión menos de 3 viajes, porque nos ha dicho menos de 3 viajes al año, eso incluiría un viaje y también incluiría 2 viajes, ¿vale? Por tanto, ¿qué va a ser? La fórmula, acordaros que la fórmula de la unión es la probabilidad del primero, probabilidad de no casado, probabilidad del segundo, probabilidad de menos de 3 viajes y luego menos la intersección de la probabilidad, la probabilidad de la intersección entre no casado y menos de 3 viajes. Entonces, fijaros, probabilidad de no casado, pues probabilidad de no casado, casados que tenemos 30 de 100, ¿vale? Lo pondríamos. Ahora, probabilidad de menos de 3 viajes, eso incluye tanto un viaje como 2 viajes, por tanto será 60 más 30 dividido entre 100. Y luego probabilidad de la intersección entre no casado y menos de 3 viajes, eso incluye no casado y un viaje y no casado y 2 viajes. Por tanto, sería esto de aquí, 6,
no casado y un viaje, y también sería 16, no casado y 2 viajes, dividido entre un total de 100. Eso nos daría, hacer los cálculos, una fracción final de 49 partido 50, y eso sería igual a 0,98. Y ya tendríamos estos dos apartados, nos vamos al siguiente. En el apartado C nos dice, llamemos J al suceso el cliente seleccionado está casado y K al suceso el cliente seleccionado no realiza 2 viajes al año, es decir, si no realiza 2 viajes al año, pues realizará 1 o 3 o más viajes. Pues nos preguntan, ¿son J y K sucesos independientes? Pues lo primero que tenemos que saber es la condición para que dos sucesos sean independientes. Está aquí. Para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por tanto, vamos a aplicar esto mismo a nuestro caso concreto. Fijaros, nosotros tenemos la probabilidad de la intersección entre J y K, o lo que es lo mismo, la probabilidad entre casado y un viaje o 3 o más viajes, tiene que ser igual a la probabilidad de ¿qué? De casado por la probabilidad de 1 o 3 o más viajes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular esta probabilidad, vamos a calcular esta probabilidad y vamos a calcular esta probabilidad. Y luego compararemos el valor entre esta probabilidad y el producto de estas dos. Si nos da lo mismo es porque las probabilidades son independientes, se cumple la condición. Pero si nos da valores diferentes, pues los sucesos no son independientes, diríamos que son dependientes. Pues vamos a calcular esas probabilidades y fijaros, la primera, probabilidad de casado y un viaje o 3 o más viajes. Es decir, casado y un viaje, 54, o casado y 3 o más viajes. Sumamos 54 más 2 y nos daría 56. 56 dividido entre 100 sería 0,56. Nos vamos a la probabilidad de casado y fijaros, ¿cuántos tenemos casados? Pues tenemos 70 clientes casados de un total de 100. Por tanto, 70 dividido entre 100, 0,70. Y ahora la probabilidad de 1 o 3 o más viajes, pues simplemente sumamos, tenemos 60 clientes que hacen un viaje, tenemos 10 clientes que hacen 3 o más viajes de un total de 100, es decir, 60 más 10 nos sale 70, dividido entre 100 que nos daría 0,70. Como lo que nos interesa es el producto entre estas dos probabilidades, pues vamos a hacer el producto y fijaros que nos saldría 0,70 por 0,70 nos saldría 0,49. Fijaros que 0,56 no es lo mismo que 0,49, es decir, las probabilidades no nos coinciden. Y por tanto diremos que ambos sucesos no son independientes, en realidad son dependientes. Y ya habríamos acabado este ejercicio y habríamos acabado también el examen de Ciencias Sociales de Matemáticas.